Mis queridos hermanos, hemos llegado al primer domingo del tiempo de la Cuaresma, ese tiempo hermosísimo de conversión, de penitencia que iniciamos el miércoles pasado. Y quiero invitarlos para que de la mano del Señor, en familia, emprendamos este camino arduo de preparación hacia la Pascua desde la Eucaristía en comunidad. De modo que nadie se excluya de vivir este encuentro. Hay que ir al templo, hay que encontrarnos con la comunidad, hay que encontrarnos con nuestro sacerdote. Y si no es posible, porque las circunstancias nos lo impiden, encontrémonos a través de las redes sociales o los medios de comunicación para celebrar la Eucaristía. Vamos a tomar el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versos 12 al 15. Pero tenemos que entenderlo todo desde el primer texto del Génesis 9, 8, 15. ¿Por qué razón? Porque el hombre, creado en gracia de Dios, se ha perdido por el pecado y ha provocado un diluvio. El diluvio es signo de la destrucción. El hombre, creado en gracia de Dios, desobedeció al Señor y se llenó de soberbia. El pecado inundó su corazón y lo hizo esclavo. Y eso lo llevó a la destrucción. El Señor, en el texto del Génesis, hace una promesa de no destruir jamás al hombre. Y por eso nosotros desde la iglesia afirmamos que el Señor jamás quiere destruir al hombre. Que incluso el Señor no castiga. Y que no podemos hacerlo responsable de la desgracia que nosotros vivimos, causada por nosotros mismos por el pecado. Porque lo que el Señor ha querido hacer es sanarnos, es restablecernos. El Señor quiso dar su Hijo por nosotros para que muriendo en la cruz venciera la muerte y nos diera paso a la vida con la resurrección. Y es hacia allí donde vamos caminando en estos 40 días de preparación al misterio pascual de Cristo. Hoy, mis hermanos, nosotros, pecadores, tenemos que, como dice el salmista, reconocer la ternura y la misericordia del Señor, que son eternas, que siempre está dispuesto a perdonar, a sanar el corazón. Pero vayamos al Evangelio, porque Marcos presenta a Jesús tentado en el desierto. Pero hoy no nos dice con qué tentaciones, que otros textos del Evangelio los van a contar, a desglosar. Tentación de poder, de tener, de placer. Pero aquí este texto no nos dice qué tentaciones, pero sí dice que el Espíritu, y está en mayúscula, por tanto es el Espíritu Santo, empuja a Jesús al desierto de nuestra realidad para que allí experimente la tentación. Yo diría que el Dios encarnado, Cristo, es empujado al desierto para que se encuentre con nuestra humanidad y así pueda redimirla. Por eso es que Él experimenta la debilidad y la tentación. No el pecado, la tentación. Hoy nosotros estamos llamados a dejarnos llevar por el Espíritu al desierto. Pero nosotros con nuestra humanidad, en ese desierto, estamos llamados a encontrarnos con el que nos rescata y nos da vida. Encontrarnos con Jesucristo. Es necesario, mis hermanos, entrar en el desierto del silencio. Bajar el ruido, el bullicio, para encontrarnos con el Señor. Hay que dedicar tiempo a pensar en nuestra propia conversión. Hay que dedicar tiempo a encontrarnos con el que nos da vida. Allí también en el desierto las dificultades, de las luchas, de las tristezas, que se convierten en una cruz
La cruz se hace fuerte en nuestra debilidad y allí el Espíritu nos fortalece. De modo pues que parece contrario. Jesús en el desierto se encuentra con nuestra humanidad. Nosotros en el desierto nos encontramos con la fuerza de Dios, que nos auxilia, que nos empuja, que nos lleva a la victoria. Jesús regresa del desierto fortalecido y en vez de marcharse por lo que le ha acontecido a Juan, que ha sido arrestado, comienza la proclamación del Evangelio. Nosotros, al ir al desierto, somos fortalecidos por el Espíritu, no para huir de este tiempo de pandemia con 1000 retos, con dificultades, sino que somos invitados, al ser fortalecidos por Dios, a ser unos verdaderos evangelizadores, a proclamar el Evangelio de la vida. Y lo diremos como lo dice Cristo: el plazo se ha cumplido. No podemos dejar para mañana el encuentro con el Señor. El reino de Dios está a la puerta. Jesús golpea el corazón para que le abramos y vivamos con Él. Y vivamos por Él. Y para entrar en ese reino de Dios es necesario convertirnos, desandar lo que hemos andado mal, convertirnos de nuestras malas actitudes, malos pensamientos, discriminaciones, falta de caridad, para creer en el Evangelio. ¿Qué es creer en el Evangelio? Es aceptar a Cristo en el corazón. De modo que hoy, al ir al templo, a la Eucaristía, abre tu corazón plenamente y vive ese encuentro con Jesús. Deja que Él te fortalezca y dile sí a ese Dios que te llama. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Que la Virgen María les acompañe, les fortalezca. Y pido a Dios que les conceda una semana llena de bendiciones y que el mismo Jesús les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración.